Hamás no puede sobrevivir a esta guerra o solo verás la continuación de la violencia. Y esto es lo que la gente en el oeste no entiende. Sí, solo ves el alto al fuego continuado. Ahora significa continuar el ciclo de violencia para siempre. Hola y bienvenidos a Estado de una Nación. Soy su anfitrión, Alon Levy. ¿A qué se parece incluso la victoria cuando tu enemigo se esconde detrás de civiles y depende de que se te culpe por cada disparo que haces? Esta es la segunda parte de mi conversación con John Spencer, el mayor experto del mundo en guerra urbana, y no se trata solo de Gaza. Hablamos sobre la operación sin precedentes de las fuerzas de defensa de Israel, por qué toda la estrategia de Hamás se basa en bajas civiles, y cómo los medios de comunicación siguen cayendo en ello una y otra vez. Profundizamos en la verdadera historia detrás de las cifras de bajas, la guerra narrativa que podría decidir el resultado más que el campo de batalla. Luego nos alejamos, miramos a Yemen, los piratas Houthi, el proxy más peligroso de Irán ahora que Israel ha reducido a Hezbollah a su tamaño. ¿Qué los hace tan difíciles de neutralizar allá en Yemen? ¿Y dónde podría tener éxito los Estados Unidos? ¿Dónde otros han fracasado? Esto no es solo acerca de Israel, se trata del futuro de la guerra y si el Occidente está preparado para lo que viene. Retomemos el tema. Si no escuchaste la primera parte, búscala ahora en tu plataforma de podcasts favorita. Prepara el escenario para todo lo que estás a punto de escuchar. Durante la fase 1 del rescate, Israel permitió la entrada de 25.000 camiones de suministros a Gaza. Son 450.000 toneladas. Es una cantidad enorme. Y sabemos que el gobierno de Hamás en Gaza, el gobierno de Gaza no solo secuestraba camiones, sino que también grababa la comida para pagar a quienes mataban de hambre a los rehenes. Ahora, Israel ha cortado la ayuda internacional, cortado la electricidad, y está diciendo que no tiene obligación de seguir financiando la guerra contra él. El derecho internacional no nos obliga a permitir que nuestros cruces que fueron atacados el 7 de octubre se utilicen para proporcionar bienes que están dando al enemigo una ventaja militar deliberada. Los oponentes dirían que es inhumano cortar el suministro de alimentos a una población. ¿Quién tiene razón? Hay muchas trampas en eso, desde una especie de, ¿quién tiene razón versus quién es legal? Tiene que hacer legalmente y luego debería hacer lo que Israel tiene que hacer legalmente con respecto a la ayuda internacional, tiene que permitir el acceso libre de ayuda a los civiles, pero no tiene que hacerlo si sabe que está siendo desviado por el enemigo. Así que es lo que es. Hay muchos matices allí. Tienes que empezar, ¿qué es lo que ya está en el ambiente, verdad? Así que esto es lo que la gente intenta decir desde el principio, cuando los cruces habían sido destruidos por, ya sabes, desde el 7 de octubre hasta el 21 de octubre. No hay nada entrando porque están quemando los sitios, están ardiendo y ya hay suficientes suministros en el ambiente. Hay muchos matices aquí. Absolutamente, Israel no tiene ninguna responsabilidad de alimentar a la población enemiga. Pero esto es más que eso. Esto es sobre lo que está en el ambiente. ¿Qué está tratando de hacer Hamás? Como dije, están desviando toda la ayuda, controlan el 100% de ella y la distribuyen cuando quieren a los civiles. Pero esto también es sobre la negociación con el rehén, por lo que Israel tiene todo el derecho de decir lo que va a dejar entrar. Ahora hay otra frontera, como sabes, con Egipto, y podría haber una humanitaria punto de distribución justo al otro lado de la frontera de Gaza con Egipto, donde todos podrían tener acceso libre sin que Hamás lo controle, pero eso nunca ha sido una opción. John, recuerdo al inicio de la guerra que Israel cerró los cruces que Hamás había destrozado el 7 de octubre y finalmente accedió bajo presión estadounidense a reabrir Kerem Shalom, al principio para inspecciones de ayuda. Y hubo una promesa de la administración de Estados Unidos de que financiaría una expansión del cruce de Rafah con Egipto para que finalmente Israel pudiera aislarse de Gaza y cumplir el objetivo de decir, ya no somos responsables de proporcionar alimentos al territorio enemigo. Eso desapareció, quiero decir, eso se evaporó. Inmediatamente eso. Plan para expandir a Israel. Rafa dice que Israel no tiene la obligación de hacerlo. Facilitar la provisión de suministros cuando sabemos que están siendo secuestrados por el enemigo. Quiero decir, es surrealista que Israel se haya permitido hasta ahora ser engañado para suministrar la electricidad que se utilizó para generar el aire acondicionado dentro de los túneles y construir la máquina militar de Hamás. ¿Puedes pensar en algún otro ejemplo desde la Segunda Guerra Mundial en el que un país en guerra haya proporcionado suministros al enemigo? No, cero. Y no tiene sentido que esa sea una expectativa.
Ahora, hay muchos ejemplos de proporcionar ayuda a los civiles en una zona de combate, una vez que están fuera del área principal de combate, que el enemigo contra el que estás luchando. Eso es lo otro que es así. Pero no al territorio enemigo, no al enemigo, quiero decir, desde una perspectiva de derecho internacional, estamos en una extraña situación donde se dice que Israel debe alimentar a la población de Gaza por estar ocupándola. La ocupación implica control efectivo del territorio bajo la autoridad real de un ejército, pero si así fuera, Hamás no podría secuestrar la ayuda ni reconstruir su máquina de guerra para atacar a Israel. El 7 de octubre Gaza no está ocupada, por lo que Israel no tiene la obligación de alimentar a su población. Durante las guerras se evacúa a los civiles de áreas urbanas y se les alimenta. Pero no hay precedentes internacionales de un país en guerra enviando suministros a territorio enemigo. Quiero decir, quiero ser cuidadoso porque siempre hay matices, no la fuerza atacante enviando, así que están como en estos asedios como en Alepo, Raqqa, hay ONGs que han proporcionado, ya sabes, médicos sin fronteras, que están tratando de llevar suministros a territorio enemigo. Así que hay algunos matices aquí, pero solo la realidad de esta situación. En aquel entonces, se esperaba que las fuerzas de la coalición detuvieran la lucha en medio de Mosul para que los camiones de alimentos de la Organización de las Naciones Unidas pudieran llegar, porque Israel se encontró, ya sabes, la Organización de las Naciones Unidas diciendo que no llega ayuda al norte de Gaza. Y nunca dijo directamente a las cámaras, sí, porque el área está bajo asedio y cualquiera que quiera irse puede irse, pero este es territorio enemigo. Los camiones de alimentos de la Organización de las Naciones Unidas no pueden ingresar al territorio controlado por Hamás. Los civiles son bienvenidos a caminar 2 millas al sur para conseguir comida. Sí, no, nadie dijo eso. Ni sabías que soy el tipo de analista militar que esa área fue evacuada varias veces y hay más de 300,000 gazatíes que decidieron quedarse en esa área donde si se mudaran a la zona humanitaria donde se les recomendó tendrían un mejor acceso a la ayuda humanitaria. ¿Estás de acuerdo? No, estoy de acuerdo contigo, de manera integral, y sé que sabes que todo esto es un estándar israelí al que se le exigió a Israel, incluyendo a la administración de los Estados Unidos, diciendo que el número correcto de bajas civiles en esta guerra es 0. Eso significaría que Israel tendría que perder la guerra y que tendrías que detenerte para que esta cantidad de ayuda entre a pesar de los cálculos. Y hay tantos aspectos de esto, pero creo que ahora es diferente, incluyendo incluso los ataques que Israel estaba sufriendo. Israel estaba luchando la guerra de Gaza en Gaza, mientras también tenía que defender toda su frontera norte contra un ejército mucho más grande mientras Irán estaba atacando. Hay tantas variaciones que son diferentes ahora, pero este doble estándar necesita parar. Y tienes razón en que seguimos señalándolo porque no quiero que otras democracias militares occidentales que sí siguen la ley de la guerra piensen que este es el nuevo estándar, porque lo que hace es cambiar el estándar y la ley es abusada. Esta es la guerra legal que jamás está haciendo. Y porque Israel debe tener la victoria es porque si no, esto solo se repite no solo con Hamás, sino en todo el mundo. ¿Quién va a seguir el derecho internacional si puedes salirte con la tuya, con lo que Hamás ha logrado, y abusando de todos los aspectos del derecho internacional destinados a proteger a los civiles, incluyendo intentar que maten a los civiles? Es interesante tu opinión, porque creo que las potencias occidentales son capaces de hipocresía y de decir, haz lo que digo, no lo que hago. Y que incluso si Israel se mantiene a un estándar diferente en esta guerra, eso no significa que sea el estándar al que las democracias occidentales se mantendrán en una guerra diferente. Encontrarán formas de hacer piruetas intelectuales y decir, bueno, eso era diferente en el caso de Israel y esa regla no se aplica a nosotros. Así que no estoy seguro de que la forma en que Hamás puede armar la ley internacional en esta guerra necesariamente tenga implicaciones para las futuras guerras del oeste, porque dirán, bueno, eso era diferente, y encontrarán alguna excusa para decir que lo que necesiten hacer se vuelve legal automáticamente. Lo haré, así que tengo que decir que definitivamente hay algo allí, y esto es que la guerra es política por otros medios. De nuevo, personas que vuelven a mí como Israel, deberías haber hecho estas cosas, ¿sabes? Sé que Israel no pudo hacer eso debido a... La guerra es una extensión de la política, dijo John Spencer. Bien dicho, este prusiano muerto llamado Clausus, Israel... Iba a decir algo tan profundo que tú... Deberías atribuirlo, sí. Israel fue sometido a restricciones insanas porque Israel es una nación increíblemente fuerte.
La idea hace lo impensable cada vez que es atacada, pero vive en un vecindario muy difícil, donde necesita aliados como los Estados Unidos y otras personas en eso. Sí, pero diría a un occidental si estuviera hablando con una estrategia occidental o algo así, como ten cuidado con lo que dices. Esto no será tu problema en el futuro. En la primera batalla de Fallujah en 2004, 4 civiles estadounidenses fueron asesinados. El presidente de Estados Unidos pide buscar a los responsables de las masacres, quemas y colgamientos en el puente. El ejército estadounidense envía 2 batallones de marines a Fallujah. Nuestros amigos, no nuestros amigos, Al Jazeera está en el hospital de la ciudad transmitiendo fotos de niños heridos. Y luego, atribuyendo eso al uso de la fuerza por parte de los Estados Unidos, todo el ejército de los Estados Unidos es derrotado en los primeros 6 días de la batalla de Fallujah debido a la percepción. Eso se estaba presionando sobre el ejército estadounidense, luego regresan en la segunda batalla de Fallujah y logran una victoria, pero lo que Israel ha experimentado podría ser problemático para los ejércitos occidentales. En el futuro, porque la guerra también es un concurso de voluntades. El mismo tipo dijo eso, que si pierdes a las poblaciones o a la comunidad internacional, puedes perder una guerra, aunque estés ganando cada batalla. Incluso si un país cree que puede mantener un estándar diferente, esto es correcto. De repente, cuando la ventana de Overton se ha desplazado a una comprensión de que, ya sabes, el estándar es que los civiles deben ser protegidos hasta el punto de que debe haber 0 bajas civiles. En lugar de que se deben tomar todas las medidas razonables para mitigar el daño a los civiles, significa que otros países también pueden encontrarse solos, descubriendo que las reglas de la guerra se han dictado de una manera que hace que las guerras sean imposibles de ganar, en lugar de que la ley de la guerra esté allí para mitigar el horror de la guerra, pero aún hacer posible una victoria en una guerra justa. Quisiera volver a las implicaciones globales, pero mi mente está enfocada en los rehenes. Ahora mismo hemos estado hablando de la batalla en Gaza como si no estuviera reteniendo rehenes. Durante la grabación aún hay 59 rehenes cautivos en las mazmorras de Gaza. Suponemos que 24 de ellos siguen con vida. Sabemos que están siendo encadenados y están pasando hambre, y algunos tienen horribles heridas de metralla desde el 7 de octubre que no han sido tratadas. Todos son casos humanitarios. Debemos rescatarlos a todos. La fase 1 del alto al fuego del rescate terminó con la liberación de 33 rehenes. Algunos vivos, otros asesinados. Un rescate. No fue un trato, sino un rescate con toma de rehenes y extorsión. Pagamos un rescate. Y noto, por cierto, que el propio manual de lucha contra el terrorismo del Reino Unido dice que el Reino Unido tiene una política estricta de no pagar rescates a secuestradores de rehenes terroristas y que es ilegal bajo la ley del Reino Unido e internacional, según el manual de lucha contra el terror del Reino Unido, pagar rescates a terroristas. Eso es exactamente lo que hizo Israel, y creo que hizo lo correcto. Aunque, según los estándares del Reino Unido, eso viole el derecho internacional, no es lo primero que hace Israel que apoyo y que el Reino Unido podría considerar ilegal. La fase 1 ha terminado. Se suponía que la fase 2 tendría lugar después de una negociación que llevaría a un alto el fuego permanente, lo que eso signifique con el ejército yihadista de Hamás a cambio de una retirada completa y la liberación de todos los rehenes vivos. Eso se derrumbó. Las negociaciones de la fase 2 nunca tuvieron lugar. Creo que quedó claro que no había nada listo para hablar, porque la fase 1 dio tiempo para que la diplomacia internacional ideara una solución creativa que permitiera la retirada de Israel y que Hamás renunciara al poder. No hallaron la solución. El mundo fracasó. Y así volvemos a la guerra, porque Israel necesita destruir el régimen terrorista de Hamás, pero los rehenes aún están allí. Y Hamás amenaza con ejecutarlos si las fuerzas de defensa de Israel se acercan y realmente sí deciden que los rehenes ya no tienen relevancia para ellos porque no pueden usarlos como fichas de negociación. Y quiero tu opinión sobre si el regreso a la guerra nos da la única esperanza de sacar a los rehenes, porque no creo en la narrativa de que había este único acuerdo que Hamás estaba a punto de firmar. Y si solo le hubieras dado un rescate un poco más grande, iba a firmarlo, íbamos a sacar a todos de una vez. No creo que jamás tuviera ninguna razón para dejar ir a todos los rehenes. El regreso a la guerra les da una razón, nos da alguna esperanza de que los rehenes van a ser liberados, o los objetivos de la guerra de desalojar a Hamás y traer de vuelta a los rehenes simplemente se han desatado y derribar a Hamás va a ser a expensas de esos pobres rehenes que están atrapados en Gaza.
Es una pregunta realmente difícil, una situación intratable. Yo personalmente, John Spencer, creía que el regreso a la guerra después de dar más allá del final de la fase 1 a Hamás, casi 2 semanas de básicamente más allá de la fase 1 antes de que se pudiera acordar un acuerdo de fase 2, ¿verdad? Los medios describieron erróneamente que Israel se retiró del alto al fuego sin comprender las fases 1 y 2. El alto al fuego finalizó al concluir la fase 1, pero se esperaba que la fase 2 estuviera acordada. Sin embargo, hubo un vacío entre ambas fases donde no había alto al fuego, solo la expectativa de uno nuevo basado en términos aún no negociados. Y sé, al poner este alto al fuego en contexto con el otro, que la presión militar y otras formas de presión fue lo que llevó a Hamás a decidir, en comparaciones astronómicas, de cientos de prisioneros condenados o lo que sea por un solo rehén detenido ilegalmente. Creo que el ejército reinició las operaciones. La presión militar podría llevar a como el 23 de noviembre. Correcto, estaban siendo aplastados. Y querían un respiro, sí, o cuando ven la luz entre Israel y los Estados Unidos debido a una elección en los Estados Unidos o algo así, creen que pueden resistir y obtener el máximo que es su supervivencia, y mostraron al mundo durante el último alto al fuego que no tienen intención de renunciar al poder en la Franja de Gaza. De hecho, dicen que solo planean hacer más. Creo que el 7 de octubre el comienzo no significa que tenga que ser un comienzo completo con hemos terminado de negociar, que la presión podría llevar a que finalmente Hamás venga a la mesa. Hamás venga. Si hay negociaciones, tienen que ser bajo fuego. Eso es claramente lo que terminó sucediendo, como Israel permitió que eso no sucediera y reinició la operación para dar una señal real, como el hecho de que no hay luz entre los Estados Unidos e Israel. Y eso es muy claro en que entregas a los rehenes o la guerra continúa y limpiamos toda la Franja de Gaza. Así que son dos caminos en este punto. La guerra ha reiniciado, es que Hamás puede tomar una decisión de que no van a alcanzar sus objetivos máximos y vuelven por los términos que ellos pedirían como rescate, como dijiste, o continúas tomando el terreno y los devuelves, esperemos que solo a través de la fuerza militar, pero este es el punto incluso cuando dices que creo que Hamás puede ser derrotado militarmente. Creo que Hamás puede ser derrotado, no solo con poder militar, sino también por vía diplomática, siendo parte del gobierno. Lo mismo con la devolución de los rehenes. El poder militar es definitivamente lo que entienden, lo que los ha llevado a la mesa de negociaciones. Cada vez, pero también es poder diplomático. Así que Israel tiene mensajes claros de los Estados Unidos, de que los Estados Unidos respaldan a Israel en su objetivo de devolver los rehenes. Ahora, y si dependiera de mí, sería incondicionalmente liberar a los rehenes ahora. Así que no estoy escuchando un sí. ¿Cómo sacamos a los rehenes ahora, John? Utiliza todo tu conocimiento desde Manila hasta Mosul para ayudarnos a sacarlos. ¿Cómo podemos lograrlo? Ese debería ser el título de tu libro, De Manila a Mosul. La señal es que la guerra es un concurso de voluntades. Hamás ha recibido muchas señales de todos, excepto de Israel, de que solo mantenga a los rehenes. Tienes una oportunidad. Como Qatar, los llamados mediadores, los Estados Unidos. Sabes que no puedes ir a Rafah, esa fue una señal para Hamás, como, hey, tienes una oportunidad, no vayas aquí, no vayas allí, no hagas esto, no hagas eso. Sí, por cierto, una de las cosas extrañas desde una perspectiva de comunicaciones es que cuando algunos periodistas estarían fingiendo que se ha cometido alguna gran injusticia contra Hamás por parte de Israel al volver a la guerra, como si el hecho de que deberían apegarse al cronograma del alto al fuego, como si el hecho de que Hamás pudiera extorsionar a Israel un rescate a cambio de solo unos pocos de los rehenes y decir que podría liberar al resto de ellos más tarde, significara que no tenía que liberarlos de inmediato e incondicionalmente. Y era completamente justo que Hamás continuara reteniendo a los rehenes encadenados en sus túneles para tener ventaja en futuras negociaciones. Eso se normalizó. Así que para mí es convencer a tu enemigo. La guerra es un concurso de voluntades para obligar a tu enemigo a hacer tu voluntad. Si Israel puede convencer a través del reinicio de las operaciones, pero también planes viables para reiniciar completamente la operación Plan Viable, para mantener el terreno, gobernar y hacer lo que sea necesario para que Hamás no pueda sobrevivir. Eso construirá la presión en mi idea de John Spitzer para que vuelvan a la mesa y digan que liberaremos bajo estos términos. Así que, espera, déjame entender. Efectivamente,
si Israel dice que estamos dispuestos a pagar cualquier precio y hacer lo que sea necesario para traer de vuelta a los rehenes, el precio del rescate sube y sube y sube y sube porque jamás recibe la señal de que puede exigir lo que quiera si Israel dice que vamos a ir con todo y no puedes detenernos, no vamos a pagar un precio. Entonces de repente se abre un espacio para la negociación porque jamás comienza a pensar que en realidad no vale la pena esperar más tiempo. Es como si fuera contraintuitivo. Es contraintuitivo, pero esta conversación se centra en cuál es el plan. Jamás sabe que hay... Sería muy difícil quitarles el poder, así que tienen su estrategia para sobrevivir en el poder. Pero cuando empezaste a hablar de todas estas otras cosas, aunque más de la mitad de su gobierno ha sido asesinado. Sí, pero sí, incluso la idea de Hamas, sí piensan que pueden tener el poder y salir si lo quitas con presiones viables y planes. Creo que eso los llevará a la mesa, pero en última instancia no pueden, nunca es nada de lo que quieren. Hamas no puede sobrevivir a esta guerra, o solo verás la continuación de la violencia. Y esto es lo que la gente en el oeste no entiende. Sí, solo ves el alto al fuego continuado. Ahora significa continuar el ciclo de violencia para siempre. Hamas no puede sobrevivir a esto. Así que lo sé todo, la presión. Podría reintegrarlos, pero no puede ser que logren mantenerse en el poder de alguna manera. Eso simplemente no es. Eso pondría a todo el Estado de Israel en riesgo. Y eso está comprobado por la historia. Diría algo más. No es que dejar a Hamas en el poder garantice que habrá una próxima vez. Garantiza que habrá una próxima vez y será peor. Y será peor porque Hamas estará convencido de que el mundo lo salvará de las guerras que inició. Será peor porque Hamas habrá aprendido a perfeccionar su estrategia de sacrificio humano. Será peor porque Hamas habrá miles de sus combatientes más peligrosos de vuelta en las calles y podrán tomar más rehenes. ¿Será peor porque se les dirá que tomar rehenes funciona? Y entiendo que muchas personas que están pidiendo un alto al fuego tienen las mejores intenciones porque solo quieren que esta guerra termine. Pero quiero que las fuerzas de defensa de Israel ganen esto porque odio la guerra y porque no quiero que Hamas comience otra guerra y porque entiendo que dejar a Hamas en el poder simplemente comienza la cuenta regresiva hacia la próxima guerra que será peor y no quiero ir allí. Y el debate en Israel ahora entre las personas que están diciendo paga el precio que tengas que pagar para sacar a los rehenes y aquellos que dicen simplemente termina el trabajo es, ¿sabes? Internacionalmente parece que hay una enorme crisis y desacuerdo dentro de Israel. No indica un gran desacuerdo. Todos comprenden que Hamas debe irse. El desacuerdo está entre aquellos que dicen que esta es la última guerra de Gaza y otros que dicen que esta es la penúltima guerra de Gaza. Recuperemos a los rehenes a cualquier precio y la guerra se reanudará más tarde, y terminaremos con Hamas en una fecha posterior cuando ya no tenga rehenes. John, quiero alejarme un poco de Gaza porque la guerra del 7 de octubre es una guerra en 7 frentes. Uno de ellos es el régimen pirata Houthi en Yemen. Los ataques con misiles balísticos contra nosotros se han reanudado. Es completamente insano que se haya convertido en una parte normal de nuestra rutina en Israel, que en cualquier momento del día podría suceder ahora mientras estamos grabando. Hay una sirena y todos tienen que correr a refugiarse porque los piratas Houthi en Yemen nos están disparando misiles balísticos. La mayoría de los misiles son interceptados, aunque algunas personas creen que eso no importa. Yo solía pensar lo mismo. ¿Por qué tenemos que correr a refugiarnos y quedarnos allí durante 10 minutos? Eso significa que el misil cae del cielo. No, no lo hace. Desarmas el misil y luego el metal afilado sigue volando a la misma velocidad y puede aterrizar y ha causado daño. Pero de todos modos, los Houthis han reanudado estos ataques contra nosotros en medio de la noche, en la tarde de ayer. Justo pasaba por una estación de metro. Tuve que agarrar mi scooter y correr y bajar las escaleras El presidente Trump ha utilizado una retórica beligerante contra los Houthis, lanzando ataques aéreos directos porque estos piratas han bloqueado el envío internacional, permitiendo a Irán anexar el Mar Rojo y amenazando con llover fuego infernal sobre el régimen Houthi. No es la primera vez que el mundo intenta lidiar con el problema Houthi. Los Emiratos Árabes Unidos y los saudíes tuvieron su propia campaña. Fue un desastre total y no lograron desalojar a los Houthis. ¿Por qué los intentos militares previos para derribar a este proxy militar iraní no tuvieron éxito? ¿Y qué crees que puede ser diferente esta vez? ¿Qué ha aprendido Estados Unidos de la fallida intervención saudí y cuán probable crees que va a ser
O tenemos el mismo problema que en Gaza, que en realidad puedes seguir bombardeando a los Houthis desde el cielo, pero a menos que estés dispuesto a ir y ocupar el territorio y entregar la ayuda humanitaria tú mismo, solo vas a degradarlo y estar en un juego de gato y ratón. Es una gran pregunta con muchas sutilezas, y cada una de estas es la razón por la que, sabes, tengo mucho trabajo que hacer, porque cada guerra tiene su propio carácter, tono, ritmo, todo. Incluso si estuviéramos hablando de Hezbollah, el objetivo no era derrotar a Hezbollah, los objetivos eran detener a Hezbollah de atacar el norte de Israel para respaldar a la Unión para Yemen. Aunque si conoces la historia de Yemen y por qué Estados Unidos, yo personalmente creo que fue una decisión equivocada, quitó a los Houthis de la lista de terroristas designados. ¿Sabes qué? Quizás puedas darnos una visión general de cómo llegamos a esta situación, porque recuerdo al principio de la guerra cuando escuchamos que Yemen había declarado la guerra y pensamos que era algún tipo de broma y no estaban en el radar de nadie. Sí, continúo con la guerra urbana, pero sigo las tendencias principales. Suficiente de eso, hablemos de los Houthis. Como Kesba es casi como una organización terrorista con un estado dentro de un estado, por lo que controlan un vasto territorio, pero hay una verdadera hambruna ocurriendo en Yemen, y durante la administración de Biden, el gobierno de los Estados Unidos tomó a los Houthis, que fueron designados terroristas durante mucho tiempo debido a sus actividades en el Mar Rojo y contra Arabia Saudita y otras naciones. Pero está dentro del anillo de fuego del régimen islámico iraní. Y puedes culpar a las personas por quedarse dormidas al volante. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que el vasto arsenal de cada religión terrorista es diferente. Los hutíes, muy únicos en su posición en el Mar Rojo, tienen un vasto arsenal de misiles de mar a tierra, drones y capacidades, rivalizando con la mayoría de las naciones. El régimen islámico en Irán pudo equiparlos con este arsenal muy único de equipos para lanzar un ataque contra las fuerzas militares de los Estados Unidos. No olvidemos eso. Esa es una de las razones, la razón más grande, por la que el ejército de los Estados Unidos está atacando a los hutíes. No es para protegernos como... Algunos interpretan que los hutíes amenazan directamente el envío y personal estadounidense, y prevenir la piratería internacional es el deber principal de una superpotencia. Enseñé estrategia en West Point. Las naciones tienen muchos intereses, por supuesto que los tienen interés propio, pero tienen aliados e intereses económicos, así que sí, ataques directos al ejército de los Estados Unidos, ataques directos contra el envío internacional en miles de millones de dólares desde el 7 de octubre, costando a la comunidad internacional y atacando a nuestros aliados en la región, Israel, así que puedo mantener todos esos en constante. Pero la administración anterior no quería desgastarlos directamente de esa capacidad. No creo que sea posible, y Estados Unidos ha decidido que los hutíes ya no atacarán el envío internacional ni a las fuerzas estadounidenses en la región, que también están allí para evitar que otros ataquen a Israel, como el régimen islámico en Irán, que atacó 2 veces, alterando las normas internacionales. No estoy de acuerdo con que a Israel se le dijo que tome una victoria. Pero ahora el presidente Trump ha dicho que ya es suficiente y ha comenzado a desgastar sus capacidades para lanzar esos misiles. Y yo estaba aquí anoche y también tuve que correr a refugiarme. Eso es alcanzable. Así que aquí es donde la gente ve que las guerras, como la guerra en Gaza, son diferentes. A la guerra en el sur del Líbano, la guerra contra los Houthis es clara. Deja de atacar a la gente y si no lo haces, te quitaré todas las capacidades que tienes. Y ves, hay una lista de... Los silos de misiles balísticos pueden ser bombardeados desde el aire. Ellos pueden ser destruidos. Eso es correcto. ¿Puedo ayudar a Yemen como nación a lidiar con este estado terrorista dentro de un estado? Desde el aire se ve poco, ¿no? Es una situación compleja. ¿Qué es el gobierno yemení y qué es el Houthi? Los Houthis se consideran el gobierno legítimo. Es una situación compleja que requeriría un enfoque multifacético para solucionarla. Pero puedes eliminar completamente su capacidad para lanzar cohetes contra el ejército de Estados Unidos, el transporte internacional o Israel por vía aérea. Eso es alcanzable, ¿no? La gente ya no quiere más guerra. ¿Cómo? Está bien, seamos adultos sobre esto. Cada guerra tiene sus propios objetivos, y el objetivo allí es darles esa capacidad. Creo que esa capacidad debería ser completamente eliminada de ellos. Y lo más importante, el presidente envió una señal crucial al régimen islámico en Irán.
Cada cohete que disparan es un cohete que tú disparas porque se los diste, y si les envías más también serás considerado responsable. Así que deja de enviarles los misiles, los cohetes y los drones. Con respecto a Yemen, ¿eres optimista de que se eliminará la amenaza de los misiles balísticos y que de alguna manera se puede contener? Absolutamente, y ellos están intentando. Este es también el ideal que la gente critica. Personas que no intentan medios diplomáticos, como Israel lo hizo durante 12 a 15 meses para resolver diplomáticamente el ataque de Hezbollah al norte de Israel. John, esta es tu quinta visita a Israel desde el 7 de octubre y tengo la sensación de que estás más comprometido e invertido en lo que está sucediendo aquí que simplemente una perspectiva desapegada de un académico que viene a aprender lecciones por un interés puramente académico. Claramente, crees que lo que sucede aquí y el destino de la guerra del 7 de octubre realmente importa para el mundo. Y por lo tanto, significa mucho más que simplemente lo que está sucediendo aquí en aislamiento. Y me pregunto en el fondo, ¿por qué? ¿Por qué crees que lo que está sucediendo aquí importa tanto para el destino del mundo libre? Esa es difícil. Uno, creo que hay maldad en este mundo y nunca he visto una maldad como la que vi el 7 de octubre. Y he visto mucha maldad en el mundo, lo que los 6.000, 4.000 Hamas y otros individuos de Gaza hicieron. Eso es un tipo especial de maldad que me sacudió hasta el núcleo a pesar de todas las cosas que he visto en la guerra, pero creo en lo correcto e incorrecto. Justo, injusto, y creo que la verdad importa. Así que cuando comencé a estudiar por primera vez, en Gaza viendo a la idea hacer todas estas cosas increíbles para proteger a los civiles y el modo en que llevaban a cabo la guerra, y volver y no escuchar nada más que lo contrario, creo que la verdad importa. Así que estudio la guerra de manera objetiva y lo he hecho en otras guerras, pero en esta las mentiras comenzaron de inmediato. Desde el rincón más lejano de Gaza no es correcto que Israel ataque a civiles. Simplemente desde una perspectiva humana, como ¿por qué puedes inventar estas mentiras sobre Israel y piensa en estas cosas que Israel está haciendo? Y tú especialmente cuando vuelvo a casa, ¿alguna vez has estado allí? ¿Has estado? Defiende tu sentido básico. Defiende tu sentido de justicia y verdad. Ataca mis valores en los que crecí. Hice 25 años en mi servicio militar con 2 giras de combate. Ataca los valores que quiero para mis hijos. Que la verdad importa, lo correcto importa, y que si esto se permite continuar sería un mundo muy violento. John, estás estudiando lo que está sucediendo ahora en Gaza. Vienes aquí para aprender lecciones sobre qué lecciones ha aprendido las fuerzas de defensa de Israel. Pero me pregunto si cuando juntas tus conclusiones e informes de cómo ha progresado la lucha en Gaza, piensas que es algo para poner en un estante de museo y decir, bueno, el entorno urbano que Israel experimentó en Gaza es diferente a cualquier cosa que haya sucedido y es diferente a cualquier campo de batalla urbano que se creará en el futuro. ¿O piensas que la situación, los escenarios en los que Israel está luchando en Gaza es algo que realmente se replicará en el futuro? Sí, espero que nunca veamos otra Gaza, incluyendo en Gaza espero, lo cual es un punto importante. Espero que no veamos enemigos en otras áreas del mundo construyendo esta estrategia de sacrificio humano debajo de sus propias ciudades, sin invertir en sus ciudades. Espero que no lo hagan, mientras las Naciones Unidas lo facilita, porque jamás pudo construir esta necrópolis de túneles, porque las Naciones Unidas se hicieron cargo de la educación, la atención médica y el bienestar, y le permitieron desviar todo el dinero que había desviado de los impuestos a la ayuda internacional para construir su máquina militar. Esto implicó que la Organización de las Naciones Unidas y el mundo financiaron la guerra de Hamás del 7 de octubre de principio a fin. Y supongo que los terroristas volverán a hacer eso si se dan cuenta de que eso funciona. Y lo llamaste como es. Esta estrategia podría ser validada por esta organización terrorista, y el régimen islámico en Irán pensaría que si funcionó allí, deberían hacerlo en todas partes. Pero desde una historia de guerra urbana, hago 2 cosas. 1, intento recrear lo que sucedió porque incluso no en un corto periodo de tiempo, hay muchas leyendas urbanas sobre la guerra urbana, como lo que sucedió en esa batalla, y hago estudios de caso donde escribiré lo que sucedió, y por eso fui tan rápido para decir eso.
No es lo que sucedió en Missoula Belusia, ya sabes, todos estos Stalingrado. Puedo hacer todo eso porque he hecho los estudios de caso, pero absolutamente hay toneladas de lecciones que Israel enfrenta el mayor desafío militar que cualquier ejército enfrenta en la historia moderna, de inmenso valor para otros ejércitos que no enfrentarán a Gaza, pero enfrentarán una guerra urbana densa. Como el tipo de guerra urbana, no soy solo yo quien lo dice, sino que es el carácter de la guerra moderna. Como qué pasaría si estás armando una delegación de generales extranjeros que vienen a aprender sobre lo que está haciendo Israel y cómo puede ser relevante para los campos de batalla futuros en los que están luchando. ¿A qué deberían prestar atención? ¿Qué pueden...? Aprender de Israel es una lista larga. Primero, los bulldozers salvan vidas de todos. Lideran la formación, crean movilidad en entornos urbanos disputados y reciben el primer disparo del defensor. Un bulldozer no es vulnerable, aunque hay una persona en la parte delantera. El bulldozer israelí de 9 puede ser controlado a distancia, lo cual es sorprendente. Bien, entonces los primeros bulldozers salvan vidas porque entran antes que las tropas para despejar los Sieds. Las bombas que han sido colocadas bajo el asfalto en las carreteras, bien, los bulldozers salvan vidas o la emboscada que les espera. Porque invertir en acciones de bulldozeru. La mayoría no entiende que cuando Estados Unidos comenzó a restringir cosas de Israel, todos siguieron el ridículo 2000 pom-pom del que escribí. Además, empezaron a retener repuestos para bulldozers. Y saber que eso es el activo crítico en la guerra urbana. No está salvando vidas de la IDF y salvando vidas de civiles. Pensaron que sin esta forma de proteger a los soldados que entran, se verían obligados a no entrar. El otro es drones. Estudio drones, por supuesto, he estudiado Nagorno-Karabaj, Ucrania, todo. Israel desarrolló una forma de tomar los drones y realmente buscar alrededor de una casa y buscar en una casa antes de acercarse a ella. Y todos vimos esto en la muerte de Yahya Sinwar, pero eso fue un ejercicio real perfeccionado en batalla con la idea de usar estos drones baratos y prescindibles para entrar en la casa, mirar alrededor y luego, si ves a un tipo, también usar un dron explosivo en ese tipo. Si otras fuerzas militares adoptaran eso, mitigaría la ventaja que un terrorista tendría al tomar el terreno urbano. Porque no se requieren ojos humanos en el terreno. Tienes ojos de robot volando alrededor, así es, y son ojos de robot baratos, prescindibles. Bulldozers. Drones. ¿Qué más puede aprender el mundo de la guerra del 7 de octubre? La capacidad de comunicarse con la población civil que Israel ha hecho para mitigar el daño a los civiles. Israel no solo ha hecho mensajes telefónicos y de texto, sino que también ha utilizado drones con altavoces. Paracaídaron altavoces de drones desde helicópteros y dejaron caer altavoces diciendo a los civiles a dónde ir. La comunicación mediante reconocimiento facial es innovadora. Puedo recordar como soldado en batallas, sosteniendo un libro lleno de caras, mirando a la gente e intentando encontrar su cara en este libro. Y ni siquiera tienes que ser un dinosaurio para tener recuerdos. Sí, esta tecnología es tan nueva e innovadora. Como viste, Hamas ahora usa máscaras y gafas de sol porque las tecnologías de reconocimiento facial de Israel han avanzado durante esta guerra, hasta el punto de que pueden identificarlos cuando rodean un hospital que el enemigo está utilizando para fines militares. Guerra, crimen de guerra y luego pueden identificar a cada miembro de Hamas. Esa es una innovación que sería muy útil para otros en casos donde el terrorista no lleva uniforme e intenta mezclarse en muchos casos, como en Al-Nashir, el terrorista estaba en una silla de ruedas llevando a un bebé y el reconocimiento facial pudo identificar a esos y lograr el objetivo, que es matar o capturar al enemigo sin daño civil. Otras áreas de mejoras que Israel ha hecho son innovaciones médicas. Israel ha tomado lo que usualmente, ya sabes, la mayoría de los soldados, la muerte más común en el campo de batalla es que los soldados se desangren. Israel ha encontrado una forma de mitigar eso para cambiar la estadística. Hacen cosas como plasma liofilizado será introducido en la sangre de los soldiers, llevando camas de unidad de cuidados intensivos al campo de batalla. Las innovaciones médicas de Israel de los últimos 18 meses salvarán vidas de soldados estadounidenses en la próxima batalla. Y diré, solo como adelanto, que recientemente grabamos un episodio con un médico de combate de una unidad de élite, y ese es uno de los próximos episodios que saldrá después de nuestra conversación aquí. Y él hablará sobre cómo es rescatar a personas bajo fuego y entregar ayuda médica. Supongo que también desde la cuestión de las formaciones, cómo tomas una ciudad, cómo... Cuando sabes multinivel, cuando hay
túneles debajo de ti, el primer militar que en la historia moderna ataca al enemigo en dos planos. Así que Israel descubrió cómo usar los túneles de Hamás contra ellos mediante unidades de Con. Estaban haciendo esto como hoy. ¿Cómo hicimos eso? Realicé una investigación no clasificada sobre cómo la División 98 de Israel comenzó a analizar los túneles de Hamás utilizando múltiples fuentes de inteligencia, identificando los más importantes para la organización. Identificando el objetivo a atacar y entrando a un complejo de túneles desde múltiples direcciones y tan pronto como entran al túnel, saben qué túnel es. Utilizando comandos y capacidades necesarias para ver, disparar, respirar y navegar bajo tierra, las cuales se han desarrollado con Israel y Estados Unidos unidos por más de una década. La mayoría de las personas no saben que trabajan en estas capacidades de túneles, pero Israel es el primero que tomó los túneles del enemigo, atacó dentro de ellos y los atacó hasta la superficie al mismo tiempo, completamente arrollando al enemigo con sus propios túneles. Otra innovación que beneficiará el futuro de la guerra. ¿Sabes? Uno solo puede esperar que el mundo esté al borde de una era de paz sin precedentes, y por lo tanto, las lecciones de Israel de esta guerra serán irrelevantes y el mundo no las necesitará. Desafortunadamente, vivimos en un mundo peligroso donde las placas tectónicas cambian y los poderes autoritarios están en ascenso. Habrá guerras en el futuro, vendrán crisis. Las naciones democráticas van a tener que luchar. Y si no luchan, al menos tendrán que saber cómo luchar para prevenir que ocurran guerras. Y por lo tanto, ese intercambio de información con el ejército israelí, aprendiendo de las lecciones en el terreno, no de Human Rights Watch o Amnistía Internacional, sino de los soldados en el terreno, va a ser absolutamente crítico. Y así es como Israel hará una contribución realmente cardinal a la seguridad del mundo libre al compartir conocimientos con aliados que quieren aprender de él. Y solo puedo esperar que las naciones que quieren aprender de la experiencia militar de Israel para mantenerse seguras, apoyen a Israel mientras continúa desmantelando a Hamás y recuperando a los rehenes, en lugar de atacarlo y esperar obtener ese conocimiento como regalos después. John Spencer, dijiste que hay muchas leyendas urbanas sobre la guerra urbana, y estoy sentado frente a una leyenda de la guerra urbana, John. ¿Cómo pueden las personas seguirte a ti y a tu trabajo y leer más sobre lo que has estado estudiando y qué estás aprendiendo? Así que mi sitio web, johnspenceronline.com, es donde están todas mis publicaciones. Y he escrito casi 40 artículos desde el 7 de octubre. Estoy en ex Spencer Ward. El Instituto de Guerra Moderna tiene un sitio web. Tengo un podcast sobre la guerra urbana durante más de 3 años en cada ángulo de la complejidad de la guerra urbana y las áreas urbanas, para ser franco. Ok, John Spencer, muchas gracias por venir al Estado de la Nación. Esto concluye el episodio de hoy. Por favor, suscríbete en YouTube o donde escuches tus podcasts, danos un me gusta en las redes sociales de Estado de un Pod y comparte el enlace con amigos que creas disfrutarán nuestras conversaciones que van más allá de los titulares. Soy Alon Levy, gracias por acompañarnos.